Nos encanta romantizar los coches impulsados por hidrógeno y tiene todo el sentido del mundo. Se parecen mucho a los coches de gasolina diésel, es decir, 3-4 minutos, 5-6 minutos en repostar y con eso tenemos 600-700 kilómetros de autonomía y nos tenemos que despreocupar de un montón de cosas más. Lo puedo entender, pero el proceso de descarbonización total en el parque vehicular en todo el mundo requieren nuevas soluciones que no sean pequeñas mejoras a lo que ya tenemos. Si los coches de gasolina diésel son la versión 1.0 de los coches, no tiene mucho sentido trabajar en la versión 1.1 o la versión 1.5, que es un poco el hidrógeno. Lo que necesitamos es trabajar en la versión 2.0 o la versión 2.5 de los coches, una forma completamente diferente de pensar en la movilidad en general, no solo la movilidad de vehículos, sino de la movilidad en general, y encontrar nuevas soluciones con nuevas aplicaciones, nuevas formas de hacer las cosas y sobre todo mejores maneras de hacerlo. Aunque eso demande un esfuerzo grande por diferentes actores. Queremos hacer una cosa mucho mejor que funcione para los próximos 150 años y que no nos encontremos en 20 o 30 años con situaciones complejas, ya sea desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de la infraestructura o desde el punto de vista de la contaminación. Y eso es reinventarlo todo y dejar de pensar como antes. Y la pregunta es, ¿el hidrógeno es reinventarlo todo y dejar de pensar como antes? Y para poder contestar esa pregunta tenemos que hablar de los 3 problemas inmensos que tiene el hidrógeno y que tienen los coches impulsados por hidrógeno. Empezamos. Hey, soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está cambiando el mundo y lo está haciendo para mejor. Si te gustan este tipo de vídeos, momento perfecto para presionar ese botoncito de suscribirte. Vamos con el primer problema de los coches de hidrógeno o coches impulsados por hidrógeno, como ustedes los quieran llamar. Y es que los coches impulsados por hidrógeno son caros. Y no es que son caros ahora y en un futuro van a ser más económicos. No. Los coches impulsados por hidrógeno son caros y siempre van a ser caros. Si un coche eléctrico te parece caro, prepárate porque un coche de hidrógeno siempre va a ser un poco más caro porque es un vehículo mucho más complejo de hacer y es un vehículo que no solamente tiene muchos de los componentes que ya tiene un coche eléctrico, incluyendo una batería. Sí, es una batería más pequeña, pero incluyendo una batería. De hecho, internamente, en muchos sentidos, los coches impulsados por hidrógeno son coches eléctricos, pero tienen una serie de componentes extra que lo hacen más complejo y que están ahí para hacer que funcionen impulsados por hidrógeno. Entre ellos, los mecanismos que permiten repostar el hidrógeno comprimido, el depósito de hidrógeno, los mecanismos para transformar el hidrógeno en energía y, sobre todo, la pila de combustible. Esta última es especialmente cara de producir y aunque su producción a gran escala probablemente bajaría los precios, no lo haría tanto como algunas personas se imaginan. Sobre todo por los materiales que son necesarios para hacerla funcionar. Entre ellos, el más caro sin duda alguna es el platino, que funciona como un catalizador y facilita la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. Eso, entre muchas otras cosas, hacen que los vehículos de hidrógeno sean particularmente caros. Si un coche eléctrico en la actualidad te parece caro, insisto, estaríamos exactamente en la misma situación si todos los coches que se estuviesen construyendo en vez de ser eléctricos fueran impulsados por hidrógeno, pero un poco más caro incluso. Y eso solamente en relación a los vehículos. Ahora tenemos que hablar de la infraestructura, porque es tan importante para la adopción de los vehículos impulsados por hidrógeno como hacer vehículos impulsados por hidrógeno. La infraestructura para hacer hidrógeno es especialmente cara y sobre todo bastante compleja. Para montar estaciones de servicio que sirvan como surtidores para repostar el hidrógeno, tenemos 3 diferentes opciones. La primera es que solamente surtan el hidrógeno, pero este se produzca en otro lugar. Eso es un poco como dar pasos hacia atrás en la descarbonización del parque vehicular, porque para poder transportar el hidrógeno de punto A punto B, desde donde se produce hasta donde se surte, se tendrán que usar camiones. Esos camiones van a ser impulsados por el combustible más económico posible y por lo tanto el más contaminante posible. No es un invento, no es una posibilidad. Es algo que sucede en la actualidad con la gasolina. No solamente transportar la gasolina a los surtidores, sino el transporte del crudo en buques desde el lugar donde se extrae hasta las refinerías. La forma en que funciona la industria y la historia nos ha demostrado que el transporte de hidrocarburos siempre se hacen de formas en que se saca el mayor beneficio posible y por lo tanto invirtiendo la menor cantidad posible, y eso hace que sea muy contaminante. Por lo tanto, el transportar hidrógeno no debería de ser considerado ni siquiera una opción. La segunda opción es hacerlo por medio de gasoductos. Los gasoductos, pues sí, de cierta forma tiene sentido, de otra forma no tiene sentido porque habría que construir nueva infraestructura, y si estamos en un punto en el cual consideramos que montar una infraestructura para coches eléctricos es complicado, el montar una nueva infraestructura de gasoductos para poder transportar hidrógeno o modificar la infraestructura actual es excesivamente costosa, y esa inversión
producción probablemente la tengan que hacer en parte los gobiernos, no solamente la industria privada. Y además, cuando lo comparas con la movilidad eléctrica, pues resulta que toda la infraestructura necesaria para mover la energía, en este caso la electricidad, de un punto al otro, ya está montada. La red eléctrica ya funciona, no hace falta crear nueva infraestructura para mover toda esa energía en toda una región. Por lo tanto, ese punto también está relativamente descartado. Vamos con el tercer punto, y es el más lógico, y es el producir el hidrógeno en el mismo lugar de repostaje. Por un lado, no tienes que transportarla, no tienes que crear gasoductos tampoco para poder moverla de un lugar a otro. Todo lo que produces lo surtes en ese lugar. Eso genera nuevos retos logísticos descomunalmente grandes. Es decir, vas a invertir en estaciones de servicio donde produces el hidrógeno, pero ¿cuánto hidrógeno deberías de producir? ¿En base a qué decides el volumen de producción que deberías hacer en ciertos lugares? Y eso impactará también en la inversión total de la construcción de la estación de servicio. No solamente es el surtido, insisto, sino también es el almacenamiento y, por supuesto, la producción de ese hidrógeno, que tiene que ser verde para que tenga sentido hacer todo esto, y para que sea verde tienes que usar energías 100% renovables. Me pregunto si hay una solución en la cual yo pueda tomar toda esa electricidad 100% renovable y saltarme toda la producción y toda la complicación que hay detrás de producir hidrógeno para mover un coche. Los coches eléctricos. Uso la energía que viene de la red eléctrica y la deposito directo al coche y me quito de todo el proceso de electrólisis, de toda esa inversión descomunal, directo de la red eléctrica al coche. Entonces, no solamente es como rascarte así, en vez de rascarte así, sino que esa inversión probablemente es entre 1 millón a 8 millones de euros por estación de servicio donde se pueda producir todo el hidrógeno, donde se pueda hacer todo ese proceso de electrólisis. Es extremadamente caro. En comparación, un punto de carga de coches eléctricos puede ser tan económico como 100.000 euros. Si nos vamos a una estación muy grande con muchos puntos muy rápidos, pues superamos el 1.000.000 de euros. Pero la realidad es que se pueden instalar puntos de carga de coches eléctricos por una pequeña fracción de lo que implica invertir en estaciones de repostaje de hidrógeno con su propio sistema de generación de hidrógeno. Así que desde un punto de vista puramente económico, los coches impulsados por hidrógeno, aun cuando escalemos un montón su producción, aun cuando empecemos a hacer mucha infraestructura, aun cuando estemos en una economía de escala, es significativamente más caro que reemplazar todos los coches de gasolina o diésel por coches eléctricos. Entonces no termina de hacer sentido. Punto número 2, es ineficiente y en ciertas situaciones bastante contaminante. ¿El hidrógeno es el elemento más abundante que hay en el universo? Por supuesto, claro que lo es. Pero aquí en la Tierra es complicado encontrarlo en estado puro. Y es por eso que tenemos que hacer procesos para separar el hidrógeno de otros elementos. Uno de esos procesos es la electrólisis, en donde separamos el hidrógeno del oxígeno. Es un proceso que como tal no contamina. El proceso de electrólisis es 100% limpio, pero gasta mucha agua. Y 2, dependerá las fuentes de energía para hacer esos procesos de electrólisis. El crear procesos de electrólisis para poder impulsar el 100% de los coches que circulan en el mundo, imaginémonos un futuro en el cual todos los coches son impulsados por hidrógeno, la cantidad de agua y la cantidad de energía requerida es descomunal, pero sobre todo la cantidad de agua. Esto es un problema que también tienen los coches eléctricos. La cantidad de energía necesaria para impulsar un parque completo mundial de coches, si fuesen 100% eléctricos, es grande. Aquí sería exactamente lo mismo, pero también tendríamos que sumarle el agua. Y ustedes dirán, pero es que las baterías son igual de contaminantes. No, recordemos que los coches de hidrógeno también tienen baterías. No son baterías tan grandes, pero también tienen baterías. Y no tienen baterías tan grandes, pero sí tienen una pila de hidrógeno que requieren muchos materiales y muchos procesos de fabricación que también son complicados, que los mencionamos antes en el punto anterior. Producir pilas de combustible, producir esas baterías, también es un proceso bastante contaminante que requiere de muchos recursos y muchas materias primas. Pero volviendo a la electrólisis, mucha energía y muchísima agua. Ahora, ¿qué nos ha enseñado la historia sobre la industria de hidrocarburos? Que siempre van a usar las energías más económicas posibles para producir hidrocarburos. Se utilizan las energías más económicas posibles, por lo tanto las más contaminantes, para la extracción, transporte, refinería y surtido de gasolina o diésel. ¿Qué creen que va a pasar con el hidrógeno? Porque es la misma industria. Muy probablemente usen en su mayoría energías no tan limpias para todo ese proceso de electrólisis. Por supuesto, puede que en un futuro la energía utilizada para los procesos de electrólisis sean muy limpias y eso sería lo ideal, pero eso es algo que no está del todo garantizado y es, de hecho, también es un problema que tenemos en la fabricación, por ejemplo, de baterías para coches eléctricos. La energía que se está utilizando en China, donde se producen la mayor cantidad de baterías para coches eléctricos, no es del todo limpia. Es verdad que después, cuando ese vehículo circula, un vehículo eléctrico, paga su deuda ecológica
ecológica tras 18.000 kilómetros, pero en el caso de un coche impulsado por hidrógeno, esa deuda ecológica no se pagaría tan rápido. De hecho, tardaría muchísimos más kilómetros en pagar porque el proceso para generar el hidrógeno también tiende a ser contaminante. Luego está la eficiencia. Dejamos a un lado la contaminación, hablemos de la eficiencia. El proceso de electrólisis no es del todo eficiente, es 75% eficiente. Es decir, en el proceso de electrólisis vamos a perder el 25% de la energía que podemos utilizar con el hidrógeno. Luego tenemos que comprimir ese hidrógeno, porque el hidrógeno tiene que estar muy comprimido para poder surtirlo a vehículos que son impulsados por hidrógeno. Y ahí también hay una pérdida de eficiencia. No es tan alta, es un 10% adicional. Luego, dentro del coche hay un proceso en el cual tenemos que transformar el hidrógeno en energía. Eso es un proceso bastante ineficiente, solo 60% eficiente, así que ahí perdemos un 40% extra de energía. Y por último, el motor eléctrico, porque recordemos que los coches impulsados por hidrógeno de hecho son un poco como coches eléctricos, y ese es el componente más eficiente de todos. Ahí solamente hay una pérdida del 5% de la energía. La eficiencia de un motor eléctrico es muy alta, es el 95%, pero si miramos todo el proceso desde la generación, desde el proceso de electrólisis hasta que el vehículo se mueve, nos damos cuenta que los coches de hidrógeno son apenas un 38% eficientes. Es decir, por cada 100 vatios solo vamos a usar 38. Es sumamente ineficiente. ¿Cuál es la eficiencia de un coche eléctrico? Por encima del 80%. De hecho, muy cerca del 90%. Porque nuevamente, estamos tomando la energía directamente de la red y la estamos metiendo al coche eléctrico. Todo el proceso de electrólisis, todos los procesos de conversión dentro del vehículo, todo eso nos lo ahorramos. Lo cual me lleva al punto número 3. Y es que los coches de hidrógeno no solucionan el problema de la dependencia energética que estamos teniendo en la actualidad. Y eso es un problema que cada vez va a ser más importante y cada vez va a ser más grave y cada vez va a ser más central en nuestras vidas, porque no solamente impacta el tema económico, y ahora estamos viendo un poco el efecto de ese impacto económico, sino que también impacta temas medioambientales. Impacta el saber si donde estamos ubicados, ya sea una región o un país o un continente, se están haciendo los esfuerzos necesarios para poder combatir el cambio climático o no. La búsqueda de la independencia energética también permite que regiones que no tienen tanta infraestructura puedan solucionar sus problemas de energía de manera autónoma. Un pueblo que no quiere estar conectado a la red eléctrica lo puede solucionar por medio de placas solares y por medio de energía eólica, por dar un ejemplo de muchos. Por lo tanto, la independencia energética es clave en un futuro más sostenible, pero también en una economía más saludable. Y Europa, por dar un ejemplo, Europa ahora mismo tiene un problema severo con la dependencia energética y estamos sufriendo de cierta manera los efectos de esa dependencia energética que tenemos a lo largo de toda Europa. Y esa dependencia energética no se solucionaría con el hidrógeno, porque pasaríamos de depender de una multinacional a depender de otra multinacional, o tal vez la misma multinacional. Además que se necesitaría una inversión descomunalmente grande para la producción, transporte y surtido de hidrógeno que muchos países no están dispuestos a hacer. ¿Y qué pasa cuando un país no está dispuesto a invertir en infraestructura? Pues lo que hace es derivarla a un tercero. Y es un poco lo que está pasando en Europa. Imaginemos una situación hipotética, en donde montamos gasoductos que transportan hidrógeno que vienen de ciertos países que sí están dispuestos a hacer esas inversiones, y tal vez por un conflicto geopolítico ese país decide cerrar el grifo del hidrógeno y de ese gasoducto y nos quedamos sin poder mover nuestros coches. Me suena a una situación bastante conocida en la actualidad. Creo que es algo que nos ha pasado recientemente y que me encantaría que no volviera a suceder. Y a nivel consumidor, estamos tomando nuestra dependencia de una empresa y la estamos depositando en otra empresa que se llama diferente, pero que es exactamente igual. Todas las quejas que tenemos ahora mismo con todas las empresas petroleras, con todas las empresas que nos venden hidrocarburos para mover nuestros coches, serían exactamente las mismas quejas y exactamente los mismos problemas con las empresas que producen y surten hidrógeno, porque son las mismas. ¿Recuerdan lo que dije al principio del video, que una nueva forma de movilidad requiere nuevas soluciones? Esto es parte del problema. Necesitamos nuevas soluciones para nuevas maneras de movernos y no podemos seguir dependiendo de las mismas personas, las mismas infraestructuras y la misma industria. Y el hidrógeno definitivamente no sería una solución para ello. Entonces, si los coches impulsados por hidrógeno no son el futuro de la movilidad, ¿cuál es el futuro? Bueno, la movilidad eléctrica resuelve todos estos problemas y aún más. La movilidad eléctrica tiende a ser más económica. Parte importante de la infraestructura para mover coches eléctricos ya está montada, que es la red eléctrica que tenemos en todo el mundo. No hay infraestructura en ese sentido. La única parte de la infraestructura que no termina de estar montada, pero que se está montando en la actualidad y en muchos países está más que solucionada, es solo una cuestión de tiempo, son los puntos de carga. Ya sea puntos de carga rápidos en carretera, puntos de carga lentos dentro de parkings y en ciudades, en farolas o en la calle. Directamente, enchufes en la calle. Es literalmente lo único que hace falta para cargar coches durante la noche, que es cuando no estamos usando los vehículos. Enchufes en la calle. Es todo lo que nos hace falta. No hay que montar sistemas complicadísimos de electrólisis, gasoductos nuevos, transporte
transportar el hidrocarburo, el transporte de la electricidad ya está hecho. Ya tenemos la red eléctrica. Por lo tanto, es muchísimo más económico. También en términos de construcción de los vehículos, cada vez va a ser más económico porque la economía de escala en coches eléctricos tiene mucho sentido, porque son vehículos bastante simples de hacer. Es solamente una cuestión de tiempo hasta que los fabricantes de coches produzcan tantos vehículos que esa economía de escala se active, y que la estamos viendo activarse poco a poco, pero la estamos viendo. Y aunque ahora los coches eléctricos nos parecen caros, en 4 o 5 años no va a ser necesariamente el caso. Hay situaciones, por supuesto, que harían que ese tiempo sea un poco más largo, más corto. Todo lo que ha sucedido en Europa, y es que no puedo decir guerra Ucrania porque entonces YouTube me penaliza el vídeo y es lamentable. Todo el tema del coronavirus, que tampoco puedo decir coronavirus porque YouTube tiende a penalizar vídeos donde dice coronavirus, ha hecho que el proceso de hacer más económicos los vehículos eléctricos por medio de una economía de escala se haya alentado, pero es algo que va a suceder. También soluciona el uso de la energía de la manera más eficiente posible. Estamos cargando coches directamente de la energía que viene en la red eléctrica, no tenemos que pasarla por procesos complicados. Y además, el vehículo eléctrico es extremadamente eficiente, es un vehículo que está cerca del 90% de la eficiencia, tan solo se pierde el 10% de la energía utilizada para mover el vehículo. Pero viene lo que para muchos de ustedes es un problema y parte de la razón por la cual defienden el vehículo impulsado por hidrógeno, y es la conveniencia del tiempo de carga y de la autonomía. El tiempo de carga es cada vez menor. Los dejo con un vídeo donde comento cómo en un futuro vamos a poder cargar un coche eléctrico del 0 al 90% en unos 5 minutos. Es algo que va a terminar sucediendo. Los coches cada vez serán más eficientes, la tecnología de las baterías será cada vez mejor y cada vez vamos a poder recorrer un poco más de distancia con el mismo tamaño de batería, sobre todo con la búsqueda de la eficiencia en la movilidad. Por lo tanto, es un proceso, pero es un proceso que está ocurriendo. Es un proceso que a veces se siente muy lento, que si pensamos en los últimos 3 o 4 años decimos no ha habido muchas mejoras. En realidad sí que las ha habido, pero los humanos tendemos a necesitar cambios inmediatos, la gratificación instantánea para sentir que las cosas se mueven. Pero si tan solo miramos lo que ha pasado en los últimos 10 años con la movilidad eléctrica, veremos un avance descomunalmente grande. Imagínense lo que va a pasar en los próximos días. Va a ser súper interesante y súper emocionante. Y así espero poder explicar de la mejor manera posible por qué el futuro no está en los coches de hidrógeno, pero sí en los coches eléctricos. Nos vemos pronto. Chao, chao.